Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a Adrián Muñiz. Él es subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis Viva. Hola Salvador, todo un gusto para mí estar contigo nuevamente. Oye, vamos a platicar, si te parece bien, Adrián, sobre política monetaria, ¿no? La gran pregunta de cuándo comenzaremos, o si es que se ve en el mediano plazo, en el corto plazo, pues una baja, ¿no?, en la tasa de interés por parte del Banco Central. ¿Cómo lo estás viendo tú desde tu perspectiva? Pues mira, digamos, este tema que comentas es el que ahorita está, digamos, en las discusiones de todos lados, ¿no? La verdad es que la política monetaria de Banco de México tiene ciertos temas de comunicación, es decir, todo el mundo sabe que la tasa de interés va a disminuir, ¿no? Todo el mundo ha contemplado esa posibilidad desde hace ya varios meses. Primero pensábamos que podía ser en noviembre, diciembre de este año, y ahora estamos comenzando a pensar que pues más bien será el año entrante. Ahora, la pregunta sigue sobre la mesa. El año entrante es febrero, marzo, junio. Claro. Las últimas señales que nos ha dado el Banco Central es que el recorte de la tasa de interés podría ser tan pronto como febrero. Pero la realidad es que si tú ves el comportamiento de la inflación en nuestro país, incluso las propias trayectorias del Banco Central que nos presentó hace unos días, la verdad es que hay pocos argumentos para que podamos afirmar que el recorte sea en febrero. Va a depender mucho del sesgo que comience a presentar la Junta de Gobierno en su comunicación, qué tanto van a valorar los factores de riesgo de alza que persisten. Y una vez que ellos hagan esa evaluación, pues probablemente puedan definir este recorte en febrero, marzo o junio. Por eso es que se dice mucho que la tasa de referencia de nuestro país es altamente dependiente a los datos de inflación. Y todo el mercado va a estar muy atento a lo que nos vayan diciendo los miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central en las siguientes semanas. Oye, ¿y esto crees que esté ya es totalmente disociado de las decisiones que se están tomando por parte de la Fed en Estados Unidos? Sí, digamos, desde hace ya varios meses el Banco de México fue bastante vocal en cuanto a que las decisiones que vendrían iban a ser básicamente guiadas por temas locales. Entonces, en adelante sí creo que va a haber una influencia muy, muy pequeñita de las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por supuesto, no puedes decir que no van a depender para nada, pero, digamos, ya el peso que van a tener es mucho menor del que tuvieron en el ciclo restrictivo, ¿no? En todo caso, el recorte en la tasa de interés de los Estados Unidos también se está comenzando a pensar para el año entrante, y en algún momento ambas políticas monetarias van nuevamente a moverse de alguna manera sincronizadas. Okay. Oye, ahora, siempre pensamos en términos de inflación, pero vaya, lo que está en el corazón de muchos analistas o en general de la población es ver temas de crecimiento, ¿no? ¿Cómo afecta esta parte de inflación al crecimiento? ¿Cómo afectan las medidas para controlar la inflación al crecimiento? ¿Cómo vemos en general al país o temas de política fiscal o en general, ¿no?, temas de crecimiento, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú? Mira, yo creo que el tema que más ha sorprendido en nuestro país a los analistas, yo creo que al mismo Banco Central en los últimos meses, es justamente el tema del crecimiento económico, ¿no? Recordarás, a inicios de este año, todo el mundo estábamos pensando que la economía iba a crecer en 2023 en torno al 1%. De hecho, nosotros en Vector estábamos un poquito abajo, 0.9%. El mercado estaba por ahí también. Sí. Y poco a poco lo que sucedió al transcurrir el tiempo fue que los datos de crecimiento comenzaron a sorprendernos. Básicamente por datos muy buenos de la construcción y datos muy buenos de la inversión fija bruta, si lo quieres ver por el lado de la demanda. Esos dos subsectores fueron los que comenzaron a sorprendernos demasiado. Y de hecho han sido los que impulsaron la economía hacia los niveles que estamos viendo ahorita. Hasta ahorita tenemos solamente datos hasta el tercer trimestre del año, más o menos un crecimiento acumulado del 3.5%. Nos faltan ya muy poquito por conocer para 2023. Entonces, en realidad es que ya hay mucha evidencia para pensar que la economía va a crecer entre 3.4 y 3.6% este año. Ahora, esto tiene implicaciones, ¿no? El mayor crecimiento económico también trae riesgos sobre la
sobre los precios, riesgos sobre la demanda agregada, riesgos al alza, en el sentido de que podríamos generar presiones de demanda en el mediano plazo. Y eso es justamente el elemento más importante que hizo que la expectativa de recorte en la tasa pasara de noviembre a más bien febrero, marzo, ¿no? Justamente ese tema es el que está de fondo, digámoslo, dentro de los principales riesgos de alza para la inflación, ¿no? Oye, ¿y próximo año cómo estás? ¿Cómo lo ubicas tú? Mira, cualitativamente la economía se va a desacelerar, ¿no? Porque en principio, con los niveles de la tasa de interés que tenemos ahorita, 11.25% en términos nominales, que son los máximos desde que se utiliza la tasa de referencia como instrumento de política monetaria, pues debería traer consigo algún tipo de contención en la demanda, en el consumo, en la inversión, en la demanda interna en general. Entonces, todo este efecto restrictivo de la política monetaria toma su tiempo. Y eso, teóricamente, deberíamos de comenzarlo a observar tan pronto como ya cuarto trimestre del 23 y 2024. Nosotros en Vector, de manera puntual, al menos hasta ahorita, tenemos un crecimiento del 2.4% para 2024. Sí depende de cómo cierra el 23, ¿no? Porque como tú sabes, como cierra la economía en un año, es la inercia con la que comienza el siguiente. Entonces, si por algo llegásemos a tener alguna sorpresa muy importante al cierre del 23, pues entonces vamos a tener un mayor impulso para el 24 y eso podría de alguna manera sesgar al alza las estimaciones. Pero al menos por el momento tenemos de manera puntual 2.4%. Oye, una última pregunta, ya con esta cierro. ¿Cómo estás viendo el tema que estuvo permeando todo el año, excepto los últimos meses, que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Prácticamente cada semana, en algún momento en Análisis Viva, decíamos, oye, ¿qué onda con el tipo de cambio? ¿Y qué onda con el tipo de cambio? ¿Y qué onda con el... Hasta que hace, ¿qué será? Yo creo que 2 o 3 meses, el tema de tipo de cambio desapareció de las conversaciones, y pareciera que pues ahí se va a quedar. No sé cómo lo estás viendo tú, si estás viendo algún tipo de ajuste hacia arriba, hacia abajo, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que la coyuntura del mercado cambiario es una coyuntura muy especial, muy particular ahorita y también muy complicada. La verdad es que igual nos sorprendió a todo mundo los niveles de apreciación que comenzaba a mostrar desde hace ya varios meses. Yo creo que el tipo de cambio está sobrevaluado, ¿no? Es decir, hay espacio para que se deprecie. Pero la pregunta clave es ¿qué tanto se puede depreciar? Y la realidad es que hay elementos tanto coyunturales como un poquito más de largo plazo que podrían explicar que el tipo de cambio esté fuerte. Piensa un poco en el diferencial de tasas de interés, ¿no? Es uno de los elementos que está detrás de esta fortaleza. Sí. Ese diferencial en algún momento va a desaparecer, ¿no? Me refiero al diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Claro. Entonces, en algún momento eso va a bajar. Cuando el Banco Central Mexicano comienza a disminuir la tasa de interés, tal vez a un ritmo más agresivo que en Estados Unidos, ahí vamos a ver una normalización de ese spread. Pero hay otros elementos que pueden durar un poquito más. Ahora pienso un poco en el nearshoring, ¿no? Todo este tema de la relocalización de inversiones. Sí. Eso, si logramos aprovechar esa oportunidad de manera adecuada, los servicios que ofrece nuestro país a las inversiones lo soportan bien, entonces es un cambio estructural que podría seguir explicando una fortaleza del peso. Entonces, estamos justo en el momento en el que tenemos que poner a prueba esta capacidad de la economía para hacer frente al nearshoring y aprovecharlo, y en una coyuntura muy favorable en términos de tasas de interés. Entonces, ¿a dónde va? A depreciarse un poco. ¿Qué tanto? No lo sé, ¿no? Por eso digo que es una coyuntura muy complicada y tú ves cómo se ha movido el mercado, ¿no? Poco a poco ha ido asimilando esos niveles de tipo de cambio, como dices, de cierta manera normalizando ya los niveles observados, y la pregunta ahora es en adelante hacia dónde se puede ir, ¿no? Todo el mundo concuerda en que se va a depreciar, pero no hay un consenso en qué tanto es el nivel de sobrevaluación que tiene el tipo de cambio. Y finalmente, como parte de esta pregunta, como colita de esta pregunta, estos miedos de fin de sexenio que había en otros momentos en donde había, bien lo decías, ¿no? Un proceso de depreciación, pero de la noche a la mañana, ¿no? ¿Ya pasaron? ¿Ya los dejamos atrás? ¿Sientes que hay algún riesgo todavía? No, la verdad no. O sea, si vemos las variables macro agregadas, ¿no? Los fundamentales de la economía que le llamamos, la verdad es que están comportándose bastante bien, ¿no? Tenemos déficits moderados en la cuenta corriente, tenemos un déficit fiscal que si bien se espera que se incremente en el 24, pues aún así prevemos que pudieran bajar un poquito hacia el 25 y en adelante, aunque sigue siendo un riesgo.
Pero en general, digamos, si comparamos al país con otras economías emergentes, pues no pareciera que pudiésemos llegar a tener un desorden macro generalizado de la noche a la mañana. Y recuerdo otro tema muy importante. Digamos, un elemento importante de las crisis anteriores, piensa en el 94, era que teníamos ciertos mercados controlados. Tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Era un régimen fijo. O de flotación sucia en algún momento. ¿Y qué fue lo que pasó? Que llegó el momento en el que las reservas internacionales se comenzaron a agotar y no permitimos el ajuste del tipo de cambio. Y súbitamente tuvimos que devaluar de 3 a 9. Ahora eso ya no está sobre la mesa. Todos los choques que pudieran llegar a observarse sobre la economía, el tipo de cambio los absorbe de manera inmediata. Y en caso de que tuviéramos que observar una depreciación, pues se va depreciando de manera ordenada. En ese sentido, tampoco hay argumentos para esperar una crisis cambiaria, no una crisis macro en general, no una crisis fiscal, al menos no en el corto plazo, ¿no? Sigo pensando que sí es un tema relevante y es un tema que se tiene que abordar en el corto plazo, siguiente administración tiene que entrarle, si no vamos a seguir gestando una crisis por ese lado. Lo único que o lo que yo le pondría atención es al tema electoral, ¿no? Vamos a ver cómo vienen las encuestas, cómo vienen las campañas de cara a la sucesión presidencial del año entrante, pero, digamos, si todo continúa como hasta ahorita se ve, tampoco veo un tema por ese lado. Entonces, yo creo que el tema de la crisis de cambio de sexenio lo hemos dejado atrás, felizmente, y no veo que vayamos a tener un tema de este estilo durante esta administración, ¿no? Buenísimo. Adrián, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva. Todo un gusto para mí, Salvador. Gracias. Él es Adrián Muñiz, subdirector de Análisis Económico de Vector Casa de Bolsa, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.